algunos de ellos en universidades latinoamericanas, si no recuerdo mal, en Guanajuato, en México, y desde hace un tiempo pues promoviendo proyectos en esta temática que ahora vamos a comentar. Me parecía que era una oportunidad excelente que esta iniciativa, este proyecto que ellos llaman RIC, el profesor Esteban Alonso y el profesor José Antonio Lorente, pues era una buena mezcla, una buena síntesis del caso de vinculación universidad-empresa y también de los dos lados del Atlántico. Por otro lado, el profesor José Antonio Lorente, que está bastante desocupado, solo dirige unos cuantos centros, ha puesto en marcha empresas, spin-off, ahora es el director del Centro Genio, un centro de genómica y oncología, cuya instalación está aquí cerca, está relativamente cerca en este mismo parque tecnológico, que son magníficas. Ha puesto en marcha sobre todo un proyecto estrella, creo yo, que es el DNA ProKit, de identificación genética para evitar el tráfico de seres humanos, y ha colaborado, pues yo creo que con todos los países de Latinoamérica, Asia y otros continentes, pero en particular de Latinoamérica. Es catedrático de medicina legal y forense de la Universidad de Granada, y ya digo, tiene una amplia experiencia, no ya en investigación, sino en esa vinculación empresa-universidad, porque ha sido impulsor de empresas, de empresas de spin-off en su campo, ¿de acuerdo? Bien, el tema que se titula, en este caso de vinculación universidad-empresa, la trata de seres humanos en red, un caso de vinculación universidad-entorno en Latinoamérica, creemos que puede ser un buen ejemplo para mostrar cómo un conocimiento científico se traslada, esa idea, eso que hablábamos ayer del laboratorio, el mercado, cómo ha hecho todo ese recorrido con bastante éxito y además con un tema muy, muy sensible. Así que reúne todos esos ingredientes que tanto nos preocupa y que tanto reflejan los objetivos de la red, ¿no? Así que no me extiendo más, quiero agradeceros de verdad que estéis aquí. Bueno, incluso tendría que decir el profesor Lorente, ahora mismo está en campaña electoral. Desde luego aquí no ha venido a gastar votos, porque creo que no soy su público objetivo en este momento para esa elección, a la que espero que tenga mucha suerte por el bien también del colectivo. Es al Colegio de Médicos y, como pueden suponer, eso es una entidad bastante importante, no hay nada más que ver el entorno, ¿no? Y además la polémica que en Granada existe ahora con los temas de salud. Así que suerte y bueno, y aún pues mucho más agradecido porque no son días fáciles. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como no, dar las gracias al profesor Teodoro Luque y al equipo de organización del Congreso por contar con nosotros, en este caso por invitarme a participar en el día de hoy en este Congreso para hablar de emprendimiento y transferencia de conocimiento, en este caso desde el ámbito de las ciencias sociales, en el mío, de las ciencias médicas por parte del profesor Lorente, que como ha comentado el profesor Teodoro Luque, los dos somos de Almería, pero yo me van a permitir que haga patria y que diga que en realidad los dos somos del Valle de la Almanzora. Y en realidad un poquito más de patria hago si digo que yo soy de Albox, de la provincia de Almería, que durante un tiempo muy importante, ahora no, sí que fue la cabecera de la comarca y donde venían a estudiar los alumnos de Olula del Río, de Macael, etcétera, porque en mi pueblo no había nada que hacer, nada que ofrecer, y se convirtió en un pueblo de servicio y un pueblo de comerciantes. Entonces todo el centro comercial del Valle de la Almanzora estaba en Almería, estaba en Albox. ¿Qué significa eso? Que si hay emprendimiento en Almería, ese sin duda alguna nace de Albox, y de hecho tenemos fama de ser emprendedores. Al nacer nos tiran contra la pared y solo aquel que se queda enganchado en la pared se le llama albogense. Por tanto, el emprendimiento lo llevamos en los genes, no es una cuestión de fenotipo, sino que ya nacemos con él puesto. Y creo que una muestra importante es la labor que venimos desarrollando el profesor Lorente y yo en este caso, porque dirán ustedes qué tiene que ver la trata de seres humanos con el emprendimiento, con la transferencia de conocimientos,
Pues le diré que mucho, porque es un problema social de primer orden y frente a ese problema social la universidad, trabajando en red, investigando, colaborando, aunando esfuerzos, puede hacer mucho y en esa línea estamos trabajando. Bien, me van a permitir que comience mi exposición cuando hablamos de trata, de qué fenómeno estamos hablando. La trata, hablar de trata es hablar de esclavitud, pero evidentemente no me voy a referir a la esclavitud en Roma o a la esclavitud de la España colonial, pero no vayan a pensar que la esclavitud es algo del pasado, que ya no existe, porque en ese caso estarían equivocados. La esclavitud sigue existiendo en el siglo XXI. La trata de seres humanos es un fenómeno delictivo que ha emergido en las últimas décadas y se expande en la actualidad de forma muy considerable e importante, junto con la inmigración clandestina. Pero tenemos que separar claramente estos dos fenómenos de trata y tráfico ilícito de inmigrantes, porque son dos situaciones distintas que merecen una valoración y un tratamiento distinto. Cuando hablamos del tráfico de inmigrantes estamos hablando del control de la gestión de los flujos migratorios de forma irregular. Por tanto, de un atentado contra el interés del Estado en controlar los flujos migratorios para obtener un beneficio económico. Mientras que cuando hablamos de trata, hablamos de una clara violación de los derechos humanos en cuanto que consiste en el control, traslado y transferencia de personas para obtener de ellas un provecho económico, actuando siempre en contra de la voluntad de esas personas. Y este es precisamente el tema que nos interesa a nosotros, el de la trata de seres humanos, que en cualquier caso hemos de encuadrar en un fenómeno más amplio que podemos denominar, y así se hace en la actualidad, el de las formas contemporáneas de esclavitud. Se trata de una práctica muy organizada, de irritante actualidad, y que aparece disfrazada de nuevas formas y métodos. Pero si despojamos al fantasma de su sábana para mostrar su verdadero rostro, siempre vamos a encontrar a alguien que explota y somete a otra persona para obtener un provecho económico. La esclavitud de hoy se basa en las vidas baratas y en los grandes beneficios. Pues en el nuevo sistema mundo en el que nos ha tocado vivir, generado por la globalización económica, la vida humana carece de valor. Hoy hay vidas no vividas. Hoy hay muertos en vida. La esclavitud de hoy, como la de ayer, es la muerte civil y social de la persona. La esclavitud está proscrita desde 1926, que se firma el primer convenio internacional, en donde podríamos decir que se prohíbe la esclavitud de derecho, el derecho legal de propiedad sobre una persona. Pero hoy en día la esclavitud no es de derecho, sino que es una esclavitud de hecho. Es decir, hoy en día se ejercen los atributos propios del derecho de propiedad sobre las personas, pero sin tener derecho sobre ellas. Pero desde el punto de vista fáctico, material, sigue siendo lo mismo. La esclavitud se basa fundamentalmente en dos ideas, en la idea de sometimiento y vulnerabilidad, en la dominación de personas vulnerables. Pero hemos de pensar también que no cualquier forma de explotación de la persona es una forma de esclavitud. Creo que nos equivocaríamos y le haríamos el juego a las grandes empresas transnacionales que están explotando laboralmente en el mundo a las personas en situaciones extremas donde no hay realmente esclavitud. Es un problema de derecho laboral y no es un problema de violación de derechos humanos donde tenga que intervenir el derecho penal. Le haríamos el juego, como digo, a las grandes transnacionales. Trabajar de sol a sol, tener un salario irrisorio, no es esclavitud. Eso se llama explotación laboral, que es una cuestión totalmente distinta. Aquí nos vamos a referir a las situaciones de explotación extrema del ser humano, donde hay falta de libertad y degradación absoluta de la persona. Donde la persona es cosificada, es tratada como una cosa sin importarnos en absoluto. Es la despersonalización de la persona. Estas son las situaciones a las que nos estamos refiriendo. Kevin Bales, un sociólogo inglés, lo dice de forma muy gráfica cuando señala que la esclavitud no es solo robar el trabajo de alguien, sino su vida entera. Está más próxima a los campos de concentración que a las malas condiciones laborales. La esclavitud no admite discusión, tiene que acabar. En cuanto a la magnitud del fenómeno, pues
lógicamente no tenemos datos exactos sobre el número de esclavos o de víctimas de trabajo forzoso que hay en el mundo, porque estamos hablando del nuevo mercado negro de seres humanos, que por su propia naturaleza es ilegal, turbio, opaco, y difícilmente podemos tener esa información. Existen estadísticas, cada vez se van mejorando más, pero siempre hay que tomarlas con recelo y no tomarlas muy en serio, sobre todo si hablamos del tema de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, donde aquí hay un juego interesado de cifras en función de que se esté a favor o no de la abolición de la prostitución. Por tanto, tenemos que andarnos con cuidado, como les digo. Pero en cualquier caso, sí se calcula que hay al menos 27 millones de esclavos en el mundo. Hay una organización de defensa de los derechos humanos en Australia, la fundación Free Work, que elabora un índice de esclavitud en el mundo, y en el 2014 nos decía que había casi 36 millones de esclavos en el mundo. Ese estudio abarca a 167 países en todo el mundo, donde en primer lugar se encuentra la India, con más de 14 millones de víctimas de esclavitud, y donde destacaba de manera importante el salto cualitativo que había producido Qatar, que había pasado del puesto 96 al puesto 4 de la lista debido a la organización de la Copa del Mundo de 2022. Por tanto, vemos cómo el fútbol tiene mucho que ver también con la explotación extrema de los seres humanos. Decirles que en Latinoamérica no tiene una prevalencia muy relevante en comparación con otras regiones del mundo, pero no obstante se sitúa en el 3,6% del total global, lo que significa que hay al menos como 1.300.000 esclavos en toda Latinoamérica. Europa, por el contrario, está en una posición lógicamente de ventaja, con una prevalencia inferior del 1,6% del total, lo que no deja de suponer que hay más de medio millón de víctimas de esclavitud en Europa. También la OIT elabora un informe anual sobre el trabajo forzoso en el mundo, muy interesante, en donde nos destaca que hay 21 millones de víctimas de trabajo forzoso en el mundo, de las cuales las mujeres y niñas representan la mayor parte, concretamente el 55% frente al 45% que representan los hombres y niños. El 74% de esas víctimas son adultos frente al 26% que son menores, en torno a 5,5 millones de víctimas. Por otra parte, las víctimas que son explotadas en la economía privada son el 90%, y de ellas el 68% son en el trabajo forzoso, mientras que el 22% lo son en el contexto de la explotación sexual. Por tanto, a veces pensamos que la mayor parte del trabajo forzoso tiene que ver, o de explotación de la persona, tiene que ver con la explotación sexual, y vemos como la OIT nos dice que no, que el 68% afecta, como digo, al trabajo forzoso. ¿Cuáles son los principales polos de trabajo forzoso en el mundo? Pues son fundamentalmente la región de Asia y el Pacífico, con un 56%, el 18% África y el 9% América Latina. Y por otra parte destacar que otro dato importante a tener en cuenta, porque normalmente solemos pensar que la mayor parte de víctimas son migrantes, pero en realidad los migrantes suponen el 44% frente al 56% que son explotados en su propia tierra. Eso creo que es otro dato a tener en cuenta. Por otro lado, en cuanto a las causas del fenómeno, pues decir que es un fenómeno multifactorial donde intervienen muchos elementos y factores que son los que hacen que exista este fenómeno y que esté en continua expansión. Entre los que hay que destacar, lógicamente, la globalización económica, las profundas desigualdades sociales que existen en la actualidad, los importantes avances que se han producido en las comunicaciones y transportes a nivel mundial, la pobreza y la miseria que existe a nivel mundial, y también el espectacular incremento de la población que se ha producido en los últimos años, donde después de la Segunda Guerra Mundial se ha multiplicado prácticamente por 4, donde había 2.000 millones de personas en el mundo. En la actualidad ya estamos más de 7.000 millones.
la Organización Internacional para las Migraciones calcula que el 3% de la población mundial son migrantes, lo que significa que hay más de 200 millones de personas en el mundo dispuestas a emigrar. En realidad, estamos hablando de la internacionalización de la mano de obra en la época de la globalización económica. Pero, lógicamente, la pobreza, la miseria y sobre todo la avaricia humana, que parece que no tiene límites, son otras de las causas principales de este fenómeno. En cuanto a las formas de manifestación, vamos a destacar tres fundamentales. La primera es la trata de seres humanos, que, como digo, a la que se le denomina, de hecho, la esclavitud del siglo XXI, que ha adquirido una dimensión espectacular en los últimos años, y que se trata de una nueva forma de delincuencia que ha hecho de la gestión de los movimientos migratorios un gran negocio criminal a costa de explotar a las personas más vulnerables y necesitadas del mundo, que son tratadas como mercancías. En realidad es algo parecido al tráfico ilegal de drogas o al tráfico ilegal de armas, pero en este caso el objeto del tráfico son las personas para ser explotadas en distintos contextos como el sexual, el laboral o para la extracción de órganos. Existe una oficina contra la droga y el crimen en Naciones Unidas que se encarga precisamente de la prevención y erradicación de la trata a nivel mundial, que hace también informes muy interesantes año tras año, y en el último informe de 2012 nos dice que hay 5 millones de víctimas de trata en el mundo, de las cuales el 75% son mujeres y niñas, frente al 25% que son hombres y niños, y que la trata afecta de forma desigual en función de las regiones del mundo en la que nos encontremos. En cuanto a las formas de explotación, destaca que en América, Europa y Asia Central predomina la explotación sexual, mientras que en el resto del mundo predomina la explotación laboral. También se está produciendo un incremento de la explotación laboral que ya supone el 36% de la trata, con lo cual la trata con fines de explotación sexual en realidad supone el 58%, y mientras que la laboral ya supone el 36%, habiendo otras modalidades de trata a tener en cuenta. En cuanto a la segunda modalidad a destacar sería la explotación sexual, es decir, la utilización de mujeres, jóvenes y niños en el negocio en la industria del sexo, en la pornografía, el turismo sexual, los espectáculos exhibicionistas y sobre todo en la prostitución, en el ejercicio, en el gran negocio de la prostitución a nivel mundial, que sin duda alguna es uno de los más importantes en la actualidad si atendemos a los beneficios que se obtienen y a las víctimas que se ven afectadas por este nuevo negocio o por esta nueva forma del negocio, porque evidentemente este negocio es bastante antiguo. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que hay más de medio millón de mujeres de América Latina, África y Asia que ejercen la prostitución en Europa. Y la tercera forma de manifestación del fenómeno es la explotación laboral. En realidad habría que referirse al trabajo forzoso, que como hemos dicho supone el 68% del total, según la OIT, aunque curiosamente a nivel internacional se le presta menos atención al trabajo forzoso que trae su causa o que supone la explotación laboral que a la explotación sexual. ¿Por qué? Porque el trabajo forzoso es funcional, resulta funcional al sistema económico de la globalización. Por tanto, como resulta conveniente, se mantiene y no se le presta la atención merecida. Bien, tras esta breve exposición, estos datos generales de lo que significa la trata y las formas contemporáneas de esclavitud, me van a permitir que haga una presentación también de la Red Iberoamericana de Investigación sobre formas contemporáneas de esclavitud y derechos humanos, que yo creo que tras lo expuesto no hay que discutir la necesidad de la existencia de esta red. Estamos ante un problema social de primer orden a nivel mundial y esto exige un esfuerzo por parte de todos en investigación, en desarrollo, en transferencia de conocimientos a efectos de colaborar a la solución de este problema, de esta envergadura, como digo, a nivel mundial, lo que obliga a llevar a cabo una investigación de carácter multidisciplinar y que movilice e integre
todas las áreas de conocimiento en el campo jurídico y de las ciencias sociales en el que nos movemos, y que internacionalice también los resultados de esa investigación a efectos de promover nuevos conocimientos científico-técnicos, científico-jurídicos en esta materia que sirvan para prevenir y erradicar este fenómeno. Al tiempo que hemos de dar a conocer a la sociedad esta problemática en su conjunto para que se tome conciencia social de su gravedad y se abra un espacio público de debate a nivel político, jurídico, con las ONGs, etcétera, para poder prevenir, erradicar este fenómeno y asistir y proteger a las víctimas. No olvidemos que es un fenómeno invisible, por tanto hay que generar una conciencia social sobre la ilicitud de todas las manifestaciones de este fenómeno a efectos de que, tomada conciencia de esa realidad, podamos enfrentarla. Por tanto, es un fenómeno global, polifacético, multifactorial, que requiere también de un tratamiento global, integrador y multidisciplinar. Aquí cabemos todos, y cuanto más estemos mejor, porque cada uno desde la perspectiva de su área de conocimiento podrá aportar conocimientos para poder enfrentar esta situación. Estamos también trabajando por la internacionalización de las actividades que estamos desarrollando en el marco de la red, en el ámbito iberoamericano, para generar esa investigación especializada en la materia y que nos permita avanzar, como digo, en este tema, pero no solo mediante una red de tipo académico, sino que tenemos una pretensión más allá, una ambición que va más allá, y la idea sería crear una red institucional donde las universidades se unan con otras redes ya existentes, bien sean oficiales o privadas, con entidades que están implicadas en estos fenómenos, desde Naciones Unidas, la OIT, o trabajando con redes de ONG que ya están trabajando a pie de calle, como la Red Española contra la Trata de Seres Humanos, o la Red Iberoamericana de Defensores del Pueblo, o la Red Iberoamericana de Fiscales, etc. Esta es la idea que tenemos. Y los objetivos que nos trazamos en la red, básicamente, perdón porque voy hablando y no soy capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo, me cuesta trabajo. Los objetivos fundamentales son configurar una plataforma universitaria dinámica, profesional y especializada para luchar y erradicar las formas contemporáneas de esclavitud, coordinar actividades de investigación dirigidas a definir y delimitar el alcance de las diferentes manifestaciones de las formas contemporáneas de esclavitud, evaluar las legislaciones existentes en esta materia y proponer las reformas o modificaciones legales oportunas para que podamos enfrentar realmente este problema, crear foros de debate para proponer las medidas más idóneas de protección y asistencia a las víctimas, organizar estudios de posgrado para la formación especializada en esta materia, realizar cursos, seminarios, congresos, etcétera, publicaciones, dar a conocer al resto de la sociedad esta problemática y, como les decía, promover una red de redes contra las formas contemporáneas de esclavitud. En cuanto a los antecedentes de esta red, destacar fundamentalmente el proyecto de investigación El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud, que fue concedido por el Ministerio de Industria, Ciencia e Innovación del Gobierno de España en 2011 y que realmente ha sido el germen de esta red. La red fue aprobada por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado en la sesión que estuvo en marzo de 2014 en Cartagena de Indias, en Colombia, con el aval de la Universidad de Granada y del proyecto de investigación al que le he hecho referencia. En cuanto a los investigadores que configuran la red, comentarles que la red está integrada por 33 universidades iberoamericanas de 12 países distintos, donde surgió ya con 120 investigadores, habiendo un equilibrio de género importante en la medida en que hay un 45% de investigadoras y un 55% de investigadoras. En la actualidad ya son más de 150 los investigadores que configuran esta red. El director de la red es la persona que les habla en este momento y la coordinación corre a cargo de la profesora Pilar Rivas, que es catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona, y la profesora Esther Pomares Cintas, que es profesora titular
de Derecho Penal en la Universidad de Jaén. Las principales actuaciones que hemos llevado a cabo, y con esto ya voy terminando, la primera y principal, sin duda alguna, fue la organización del primer Congreso Jurídico Internacional sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, que se celebró en Granada en abril del año 2014 y que fue donde se dio a conocer y se presentó la Red Iberoamericana de Investigación a la que me estoy refiriendo, y donde además contamos con la presencia de la Relatora Especial de las Naciones Unidas contra las Formas Contemporáneas de Esclavitud, la señora Gulnara Sahinyan. Posteriormente, al año siguiente, organizamos el segundo Congreso Jurídico Internacional, que se celebró en marzo de 2015 también en Granada, donde también contamos con la nueva Relatora de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, la señora Urmila Bola. Y bueno, hemos seguido haciendo muchísimas actividades, vamos a publicar y se va a presentar antes de final de año un libro, una obra colectiva de más de 1200 páginas, en donde se recogen casi todos los trabajos que hemos venido elaborando en estos últimos 4 años y que tiene por título El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud, que va a publicar Tirant Leblanc en 2016, como digo, y que será presentado por la rectora de la Universidad de Granada antes de final de año. Estamos elaborando otra obra sobre el tema de la trata. Hemos organizado un máster de Derechos Humanos de la Universidad de Granada en colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Justo vengo ahora, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, clausuramos este máster que ha tenido bastante éxito, con 60 alumnos y un gran nivel en materia de derechos humanos, y realmente nos sentimos satisfechos del trabajo realizado. De hecho, ya nos proponen que hagamos una segunda edición del máster para el año que viene. Estamos colaborando también con la Dirección General de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, que está preparando una estrategia andaluza contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y estamos colaborando con ellos en la elaboración de esta estrategia. Estamos también cerrando ya, que espero que esté para la semana que viene, la web de la red sobre la trata de seres humanos. Y acaban también el año pasado nos concedieron un nuevo proyecto de investigación, en este caso coordinado, es decir, integrado por varios proyectos, que lleva por título Formas Contemporáneas de Esclavitud y Derechos Humanos en la Era de la Globalización, que tendrá un periodo de vigencia desde 2015 a 2018. Y con esto acabo mi rápida y urgente exposición, donde quería contarles lo más importante de lo que estamos haciendo, dándole las gracias por la atención prestada y quedando a su entera disposición. Muchas gracias. Bien, muy buenos días, yo voy a quedarme por acá. Al revés, ahí está, ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahora estoy. A ver. Bien, buenos días, decía, señoras y señores, voy a quedarme aquí de pie. Estoy encantado de poder estar con todos ustedes, a pesar de, como decía el profesor Teodoro Luca, al que agradezco la invitación. Estamos en un proceso electoral para la presidencia del Colegio de Médicos de Granada. De hecho, hoy son las votaciones, por lo cual, como decían los antiguos romanos, alia y acta est, la suerte está echada. Pero tenía desde el principio la ilusión y el compromiso de estar aquí en este día, de compartirlo con mi paisano, porque el mundo es muy grande y somos de dos pueblos que están a 15 kilómetros de distancia, ya nos conocimos acá, y es importante el que intentemos transmitir desde la experiencia nuestra lo que estamos haciendo y lo que puede tener una repercusión, lo que la universidad hace y promueve, lo que la universidad es capaz de hacer y promover, y cómo eso puede influir a la sociedad, no solo desde un punto de vista institucional, sino también con la generación de empleo, con la generación de empresas, con la transferencia. Este es un mundo de vasos comunicantes que continuamente está fluyendo en un sentido y en otro, el conocimiento, también la riqueza y también la capacidad de desarrollo y de tratar de hacer un mundo mejor, por decirlo de alguna manera. Me alegra mucho también tener entre los presentes al profesor José Manuel
Aguayo, director de nuestra fundación, y a compañeros de la Fundación General de la Universidad de Granada, que los veo aquí, que están dando un apoyo permanente. Yo les voy a hablar de un ejemplo puntual que nosotros tenemos en marcha, DNA Pro Kids. Ahora les explico brevemente lo que es y no quiero pasarme el tiempo. Es un programa que podría ser una empresa, es un programa humanitario de la Universidad de Granada, que está en pleno desarrollo ahora en 18 países del mundo, 10 de ellos de Latinoamérica, 8 de Asia, pero que podría haberse desarrollado como una empresa, como un spin-off, por lo que hace y por cómo lo hace. Había una serie de características, sobre todo de tipo ético, también legal, aquí que tenemos un profesor de Derecho Penal y que entre ustedes habrá abogados. Había también una serie de características legales que harían que si fuese una empresa pura y dura tuviese limitaciones, pero sobre todo era el componente ético y operativo. Por eso permanece como un programa, digamos, de tipo humanitario, de tipo de colaboración, pero ha dado y puede dar pie al desarrollo de diferentes actividades de tipo empresarial y profesional, y yo les pondré ejemplos. Miren ustedes, DNA Pro Kids es un programa que surge entre compañeros de la Universidad de Granada para tratar de controlar un tema del cual de manera global ha estado hablándonos ya el profesor Esteban Pérez Alonso, que es el del tráfico y concretamente la trata de personas. Nosotros cuando hablamos en español tenemos un problema, porque a la hora de hablar de tráfico y trata, porque lo que es la trata en español, en inglés es trafficking. Entonces nosotros hacemos la traducción literal trafficking. Lo que nosotros llamamos tráfico en español, que es el control migratorio y las personas estas que de manera voluntaria intentan entrar de modo no legal en otro país o sin documentación adecuada, etc., pues allí se llama, en inglés es smuggling, es como contrabando de personas. Entonces digo porque muchas veces yo el primero quiero hablar de trata, porque estamos hablando de explotación de seres humanos, en este caso de explotación de niños, y lo traducido muchas veces como tráfico, ¿de acuerdo? ¿Por qué se trata? ¿Por qué se trafica? Pero básicamente, ¿por qué se trata con niños? Pues por todo lo que tienen ustedes ahí escrito en azul y que ya han leído. Adopción ilegal, prostitución y explotación sexual, que existe lamentablemente. Yo he estado en lugares del mundo, básicamente en Asia, también en una zona del Caribe, donde he visto a niños pero muy pequeñitos y niñas, niños y niñas muy pequeñitos que estaban siendo sometidos a explotación sexual en hoteles o en zonas de lujo donde básicamente iban personas de Europa, de esta Europa vieja, Francia y desarrollada, y de Estados Unidos y de otros países, evidentemente. Son temas que existen, están tapados, pero están ahí. Trabajo forzado, semi-esclavitud, niños soldados, delincuencia, etc. Es una pandemia, evidentemente, en tanto en cuanto afecta a todo el mundo. Esta oficina de Naciones Unidas que mencionaba anteriormente Esteban, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Drugs and Crime, que tiene su sede en Viena, lo que hace es ayudar a los países a desarrollar todas las medidas de tipo legal y sobre todo de acción policial para luchar contra cualquier crimen organizado. Entre ellos, lógicamente, pues, tráfico de todo tipo de sustancias, drogas, armas, etc. Pero también tráfico y trata de seres humanos. Y esta oficina ya en un informe, que es el que mencionaba anteriormente Esteban, del año 2012, decía que 161 países han reportado, se han comunicado estar afectados por trata de seres humanos. Bien porque son un lugar de origen, de tránsito o de destino de esas personas. 161 países, la encuesta se pasó a 195 países. O los otros 34 países del mundo que faltan, o no han contestado, o si han dicho que no son lugar ni de origen, ni de tránsito, ni de destino en la trata de seres humanos, pues no han dicho la verdad. Porque por muy pequeño que sea un país, es imposible que en un momento determinado no exista eso. Pero en fin, a lo que yo iba y me interesaba, se estima, hay una estimación de que aproximadamente 1.200.000 niños son víctimas de trata cada año. Aquí hay que tener una cosa presente. Cuando nosotros hablamos de niños, children en inglés, niños en español, solemos pensar en un niño, es decir, algo pequeñito. Cuando a nivel oficial se habla de niños, en términos de Naciones Unidas, de UNICEF, etc., es cualquier persona mayor de 18 años. Perdón, menor de 18 años. Al ser menor de 18 años, ustedes comprenderán que el gran bloque, el 80% de personas que son sometidas a trata dentro de ese 1.200.000 niños que hay,
son mujeres que tienen entre 13 y 18 años. Pero de todas maneras queda aproximadamente unos 200 a 250.000 niños. Estos son siempre cifras estimativas, por lo tanto no tenemos una cifra exacta, lógicamente, como pasa en todos los delitos, y mencioné anteriormente el profesor Pérez Alonso, pero aproximadamente hay unos 200, 250.000, 300.000 niños de verdad, quiero decir, lo que uno pensaría si oye la palabra niño, menores de 3, 4, 5 años, que están siendo víctimas de este tipo de trata, de este tipo de delitos. Niños como estos, esto es una publicación ya antigua, de un semanal antiguo, que dice del año 2004, no que sea del siglo pasado, pero ya tiene tiempo, niños que los compran por 50 euros como estos que hay ahí. Esto es en las costas de África. Yo he estado allí trabajando para ver si se podía establecer algún tipo de programa. Esto es en Namibia, concretamente, es un país que está al sur de África, encima de la República Surafricana, que decía al norte de la República Surafricana, y en la costa que da hacia el Atlántico de África, ¿vale? Si hay alguna especie de, pues si hay alguien de Chile, o de la zona central de Chile, de las regiones 3, 4, 5 aproximadamente, ahí estaría, si traspasan América del Sur, el continente, a lo que sería África, pues ahí está Namibia, y estos niños los roban en el interior de los países cuando tienen 2 o 3 años, los enseñan a ¿qué? A pescar, por eso aparece aquí con estas redes, ¿vale? Y cuando se han desarrollado, los abandonan. ¿Por qué enseñan a niños a pescar? Pues porque en todas esas costas, y hay muchísimas más en otras zonas del mundo, los pescados, los mariscos, los más valiosos están en zonas cercanas a la costa y con muy poca profundidad. Son zonas donde hay muchas rocas, y ahí pues se encuentra ese tipo de... Entonces, si usted quiere pescar en una zona donde las aguas sean poco profundas, usted necesita que encima de la barca vayan personas que pesen poco. Y aunque no sea una definición académica, podemos definir a un niño como una persona que pesa poco. Es decir, por lógica, un niño de 4, 5, 6 años, 7 años. Entonces, los roban cuando tienen 2 o 3 años, los enseñan a pescar, los tienen en campamentos que yo los he visto aislados, como esclavos, literalmente, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí, los llevan a pescar todo el día. Cuando esos niños se desarrollan, ponderalmente, métricamente, cuando crecen, a partir de los 12, 13, 14 años, allí en esa zona de África es incluso un poco anterior que en otras zonas del mundo, pues ya no les sirve porque ya pesan mucho, y ya si montan 3 hunden la barca, encallaría en la barquita, entonces los montan en grandes coches, autobuses pequeños, los llevan a 500 kilómetros de donde están, o a 1000 kilómetros en medio de la selva, y los abandonan. Literalmente es lo que están haciendo con ellos. Una publicación reciente en el New York Times decía que el 99.86% de las víctimas de trata permanecen calladas y son invisibles. Es decir, es lo que decía, uno piensa en esclavo, y por deformación desde películas hasta historia, pues uno piensa en una persona atada con cadenas y no sé qué, y no, esclavos podemos incluso encontrárnoslos casi que por la calle en muchos países del mundo, y es algo que los gobiernos deben de intervenir. En el tema del tráfico y la trata de menores, una serie de datos que yo podría darles muy rápidamente, insisto. Pues mire usted, ¿por qué se trata con niños? Pues si los niños son muy pequeñitos, recién nacidos, bebés, básicamente es por tema de adopciones ilegales. Esto es un gran negocio que muchas veces pasa desconocido. Y es un gran negocio que muchas veces es, incluso aunque se hagan las cosas legalmente, se está produciendo un delito en el país de origen, porque se están robando niños para darlos a adoptar, siguiendo ya toda la legislación vigente en cada país, pero esos niños han sido robados a sus padres, en lugares, en aldeas o en ciudades más o menos alejadas del lugar donde van a ser dados en adopción. Porque eso genera todo un trabajo de despachos de abogados, de psicólogos, de asesores y de médicos, que yo soy médico, y por eso de la Organización Médica Colegial Española y de la Organización Médica Mundial y desde la latinoamericana, la FIEM, la Federación Iberoamericana de Entidades Médicas, estamos trabajando para que los médicos sean conscientes de que firmar un certificado médico, por ejemplo, diciendo que esta señora es la madre de este bebé, si uno no está seguro, es facilitar el que se pueda cometer un delito tan terrible como este. Cuando los niños son un poco mayores, pues también pueden ir a adopciones, pero suelen ir a otras cosas como es básicamente la explotación de todo tipo, laboral, sexual, etcétera, etcétera. ¿Por qué es fácil traficar? ¿Por qué nosotros nos hemos centrado en la trata de niños? Pues miren ustedes, es fácil hacer el trato de seres humanos con niños, porque es muy fácil robar a un niño y decir que este es mi hijo. Falsifico un documento perfectamente
de una partida de nacimiento, de lo que sea. Incluso hay muchos países donde incluso ni hay un control adecuado por falta de la tecnología o de los medios necesarios sobre quién es el hijo de quién, no hay un censo actualizado, no hay... que es un problema que también ha denunciado UNICEF y Naciones Unidas hace mucho tiempo, por lo cual yo he tenido y digo que es mi hijo, y como no es mi hijo, pues si yo quiero lo doy, lo vendo, lo cedo, como si fuese una mercancía. Bien, nosotros desde DNA Pro Kids, y por eso se llama DNA, no olviden ustedes esto de DNA, que evidentemente es el acrónimo en inglés de ADN, desde la genética lo que estamos haciendo es ayudar a que en todos los países que quieran, y de ellos hay, como les digo, 10 de Latinoamérica, y más en este momento no, porque no damos abasto, pero 10 de Latinoamérica y 8 de Asia, ayudar a que se generen bases de datos de ADN de casos cuestionados que son niños no identificados y de familiares de niños que han desaparecido. Así de fácil. Ustedes encuentran en Ciudad de México, en Lima, en Guatemala, en Sao Paulo o en Bangkok, me da lo mismo, un niño abandonado, un niño en medio de la calle, un niño que se detiene a alguien y se identifica que puede no ser su hijo, aunque te digan que es su hijo. Haces un análisis de ADN y demuestras que no es el hijo, y bueno, ¿y este niño quién es? Pues claro, hay niños pequeños que no pueden hablar, pues no pueden expresarse porque no se han desarrollado la capacidad verbal. Pero hay niños que tienen 2, 3, 4, 5 y 50 años que tampoco saben quiénes son realmente, porque fueron robados o desaparecieron o los secuestraron o se perdieron en circunstancias en las que ellos no tenían un conocimiento de quién era su familia y quién era su contexto. Tienen un nombre, tienen una identificación desde el punto de vista civil, evidentemente no lo va a llamar número 4, lo llamarás Juan o Juanito, pero realmente no sabe quiénes son. Y hay familiares buscando a niños que les han sido robados o que se han perdido, o incluso en catástrofes naturales, etcétera, pues que han... Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, y lo estamos haciendo pues ayudando a diferentes países, les enviamos este tipo de tecnología para tomar las muestras, se hacen los análisis, etcétera, y luego les explicaré dónde hay una transferencia permanente y directa con la empresa y dónde la universidad puede jugar un papel trascendental e importante. Y se están haciendo datos, evidentemente, tenemos ya datos de todo el mundo, aproximadamente hay más de 10.300 muestras ya tomadas, hay 828 identificaciones positivas. ¿Qué significa esto? 828 niños que no se sabía quiénes eran, que estaban en orfanatos, en casas de acogida, dependiendo de cómo se llamen, pues en México, estoy con los médicos de hoy. En México está, por ejemplo, bajo la protección del BIF, aquí en España estarían bajo la protección de Fiscalía de Menores, etc. Pero que no sabe quiénes son, porque aparecen abandonados o los encuentran bajo explotación laboral, por ejemplo, con mendicidad y este hijo no es suyo, etc. Pero que normalmente, en más del 90% de los casos, las familias los están buscando. Es cierto, totalmente cierto, que puede haber un porcentaje que no llega al 10% de niños que hayan sido vendidos voluntariamente por su familia. Y lo de voluntariamente habría que estudiarlo. Pero bueno, que hayan sido vendidos por las familias, a cambio de un... Pero la gran mayoría de los niños que hay por ahí perdidos, desaparecidos, etc., han sido robados a sus familias. Y las familias los están buscando. Lo que pasa es que no hay medios. Imagínense, en cualquier ciudad grande del mundo, de cualquier país del mundo, pues un niño que aparece por aquí, que pasa bajo la protección de las autoridades, ¿cómo lo identifica cuando hay miles de niños perdidos? Hay programas, lógicamente, donde se utilizan fotografías, etcétera, leyes de alerta, como pueden ser las alertas SAMBAR que hay aquí en Europa, etcétera. Pero es muy difícil. El niño se puede mover con mucha facilidad dentro de un país, sobre todo si es un país grande, y por supuesto de un país a otro país. Y si es un niño muy pequeñito, de meses de edad, etcétera, es imposible prácticamente identificarlo, a no ser que se utilice esta tecnología de análisis con ADN. Por eso les decía 828 niños, mayor de, este es un símbolo que no es aleatorio, más de, porque nosotros trabajamos con los diferentes países, y esto es el signo matemático de mayor que, o mayor de, trabajamos con diferentes países y a mí lo que hacen es que me envían información de Tailandia, de Malasia, de Nepal. Tengo un email ahí ahora mismo de Malasia. El doctor, hemos identificado a 2 niños más en el mes de octubre. Pues yo lo pongo ahí en mi cuenta y me sale, pero siempre digo más de, ¿por qué? Porque seguro que no sé dónde, en Guatemala habrán identificado al uno más y yo todavía no lo tengo, ese dato computerizado o contabilizado. Y se han evitado más de 255 adopciones. ¿Esto qué significa? Que niños que iban a ser dados en adopción, por falta de documentación o por algún comportamiento no adecuado de la familia que va a dar el niño en adopción, se sospecha que no sea un hijo de esa persona. Y se hace un análisis de ADN y se demuestra que el niño que iba a ser dado en adopción no es el hijo de esa señora, sino que es un niño
que muy probablemente había sido robado. Y de estos niños que se ha evitado que se den en adopciones ilegales, algunos de ellos han sido devueltos a sus familias verdaderas. Ningún niño debería salir de un país determinado X, llámese España, llámese el que sea, sin estar nosotros seguros de que ese niño no está siendo buscado por su familia. Y esto está pasando todos los días en decenas de casos en muchos países del mundo donde se dan muchos niños en adopción. El problema es que se puede controlar y que, bueno, se está controlando progresivamente. Hay casos resueltos en todo el mundo. Uno de los más espectaculares fue este en Guatemala en el año 2007, donde se encontraron en Antiguo Guatemala, ciudad preciosa, y probablemente hay aquí algún guatemalteco, yo creo que eran 46 niños, un sitio llamado Casa Quivira, desde edades, age from a few days to 3 years, o sea, desde pocos días de edad, niños recién nacidos, vamos a llamarlo así, hasta 3 añitos de edad, y eso era como un supermercado, porque yo estuve trabajando el caso y vi las fotos, no estuve allí en el momento, pero las fotografías que mandó la policía, y estaban los niños expuestos por edades y por sexos en diferentes habitaciones, en cunas, y llegaban personas que los querían adoptar de manera totalmente ilegal, y los adoptantes eran conscientes de que eso era ilegal. No, yo busco niñas de 0 a 6, menores de 6 meses. Pues venga, las niñitas menores de 6 meses, como cuando uno va a comprar a una tienda y dice, bueno, los yogur desnatados, la leche completa o no sé qué, pues está por esta zona. Así. Este caso nosotros identificamos inmediatamente 23 de esos casos. En Bolivia, niños haitianos después del terremoto, en la India, estamos trabajando de hecho en muchos sitios porque esto es un crimen organizado. Es parte de delitos organizados, nacional e internacionalmente, con redes que trafican, que tratan y que trafican lo mismo con armas que con esto y con lo otro. El Papa Francisco dice que por los mismos, digamos como un símil, que por los mismos raíles donde transitan los trenes cargados de armas, al día siguiente transitan los trenes cargados de droga y al día siguiente transitan los trenes cargados de seres humanos. Negocio criminal como otro cualquiera. En el área latinoamericana, ustedes se acordarán que hace 2 años, en pleno verano, surgió una gran polémica porque de pronto se dan cuenta los norteamericanos, cosa que todo el mundo sabía, todos los que estábamos trabajando ellos, incluido mucha gente de Estados Unidos que eran conscientes de la materia, que había 50.000 niños, niños, insisto, menores de 18 años, que de manera un poco, no vamos a decir ilegal, porque una persona no es humana, un ser humano no es ilegal, pero sí irregular, estaban en Estados Unidos, por todas esas grandes redes que mueven personas. Nosotros trabajamos muy intensamente en toda Latinoamérica, hay algunos países que todavía no están operativos, aunque sí estamos en contacto, pero bueno, hay toda la zona de Centroamérica y de México hacia el norte. Yo voy a México todos los años 4 o 5 veces, y al resto de una vez al mes estoy yendo a algún país, o de Latinoamérica, o de Asia, o de Estados Unidos, una vez al mes, porque hace falta estar encima porque todo esto se produce. Este es el primer avión que estuve yo presente, que llegó a Honduras, esto es en San Pedro Sula. Saben que el aeropuerto de Tegucigalpa es muy complejo para aterrizar. Entonces vino un avión desde Houston hasta San Pedro Sula con el primer grupo de niños que fueron, con sus familias, que fueron deportados desde Estados Unidos hasta, después de esa crisis de hace 2 años, hasta Centroamérica. En este caso en particular, los países más afectados eran el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este era el primer avión que llegó, y allí estuve yo en una comisión que había, por aquí ando, y esta señora de aquí es la primera dama, doña Ana García, la primera dama de Honduras, que estuvo presente y luego después de esto siguieron. Algunos de estos niños que venían, no venían perfectamente identificados. Fueron enviados o deportados o repatriados a Honduras, como técnicamente se llama eso, simplemente porque estaban con familias hondureñas o porque creían que eran de Honduras. Pero llegaron a Honduras niños que ahora estamos viendo que no son hondureños. Ya hemos hecho una identificación de un niño que acabó en Honduras y que realmente era guatemalteco. Entonces, este tipo de cosas se pueden, actividades de desarrollo de DNA Pro Kids, esto fue ya 3 meses después con la primera dama, el embajador de España, don Miguel Albero, y un servidor y otros colaboradores de la Agencia Española de Colaboración, pues aportando los kits necesarios para las identificaciones, bueno, todo este tipo de actividades que hay que hacer. Hace poco también estuve en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabajando sobre esta materia, y vamos consiguiendo cosas como esto que hay aquí. Esto es muy importante, la llamada Ley Albaquénez, es la primera y única ley del mundo, guatemalteca,
es una ley de alerta de cómo actuar cuando desaparece un menor, pero es la primera ley del mundo que en su artículo 13 tiene un apartado que dice, como ustedes muy probablemente puedan leer, que el Estado guatemalteco se compromete, porque está en una ley, a generar un banco de ADN de niños desaparecidos y sustraídos y de los parientes que demandan su localización, lógicamente de manera voluntaria. Es trasladar el proyecto DNA for Kids a una ley. Estamos trabajando ahora con otros países como México, como Honduras, como Nepal, como Malasia, como Tailandia, para que hagan o leyes similares o introduzcan dentro de su legislación artículos similares. Todo esto implica que hay una relación institucional. Nosotros tenemos que trabajar y dialogar con los gobiernos. Y por eso yo les decía que esto, como pensarlo como una empresa innovadora que podía haber sido, porque el hacer esto así no se había hecho, es decir, esto es una innovación, es aplicar la identificación genética humana en otra perspectiva y en otro campo con unos límites y con unas redes y con unas reglas, concretas. Como tratamos sistemáticamente con gobiernos, nos interesa mantenerlo como un programa de colaboración humanitaria desde una institución pública como es la Universidad de Granada. Pero hay mucha cancha y mucho espacio y lo estamos haciendo para colaborar con empresas. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos institucionalmente tienen la capacidad, lógicamente, de hacer normativas, leyes, etcétera, reglamentos, que hagan que esto se pueda hacer, ¿no? Que sean más o menos operativos. Pero los gobiernos y en muchos países del mundo, teniendo en cuenta los índices de violencia tan grandes que hay, tienen y dan normalmente prioridad a la resolución de delitos que se están cometiendo en el momento, antes que a cosas que son crónicas en la sociedad y que no es que estén admitidas, ni toleradas, ni permitidas, no, pero que están ahí. Entonces, la colaboración, nosotros lo que estamos haciendo con empresas y a través de universidades, básicamente, les estamos animando es a que desde las universidades, y hemos estado en contacto y estamos en contacto y trabajando con muchas universidades en Latinoamérica y en Asia, las universidades tienen la facilidad, primero, hay estudiantes, quiero decir, a extender el conocimiento de este programa, a que sea conocido por todas las personas. Incluso hay países donde el gobierno o la policía determinada no es el mejor interlocutor con el que la gente quiere dialogar. Entonces, a través de las universidades, a través de estudiantes de las universidades, se pueden generar desde pequeñas empresas o pequeños grupos de trabajo, como lo estamos haciendo y como se está haciendo, para ayudar a realizar los análisis. Esto es un servicio que hay que hacer, que muchas veces los estados no pueden hacerlo porque... No, ¿por qué no puede hacerlo esto una empresa? O, lógicamente, siguiendo la normativa que esté establecida para este tipo de... A difundir, como les decía, que es muy importante, y a colaborar en que esto pase de ser algo escondido, como decía el profesor Pérez Alonso, a decir, esto es un problema grave, pero que tiene solución, en parte. Esto no va a solucionar todo el problema, evidentemente, pero sí soluciona los problemas. Y cuando uno empieza a ver un poco de luz al final del túnel, como decimos acá, que tiene un poco de... Cuando empieza a salir el sol después de una noche muy oscura, pues la esperanza surge. El problema que hay es que cuando no hay ningún tipo de solución, pues no hay ningún tipo de esperanza. Son problemas que también tenemos, como ustedes saben, aquí en Europa, con la crisis en Irak, en Siria, etc. Y España siempre, por su cercanía con el continente africano, a nivel del estrecho de Gibraltar, hemos tenido estos problemas donde vienen niños que de pronto se han descubierto que no vienen con sus madres aquí. Esto, por ejemplo, normalmente se suele pasar en la ciudad de Melilla y en el sur de la provincia de Granada, o sea, en línea recta, a 25 kilómetros al sur de aquí. El sur está hacia allá. A 25 kilómetros en línea recta están llegando barquitas de estas, que nosotros llamamos pateras, que vienen cargadas de, sería tráfico de seres humanos en principio, inmigrantes que intentan entrar, una vez que estén en España, están, como ustedes saben, por el tratado Schengen, de no fronteras. Uno puede ir manejando el carro, conduciendo el coche desde aquí hasta el norte de Noruega, hasta Narvik o hasta Tromsø, que está a 5.000 kilómetros o a 4.000 kilómetros, y no lo va a parar la policía en ninguna frontera, porque no hay. Esta gente sabe que cuando entra aquí no vienen a España solo, vienen a Europa. Y estos niños se descubrió por parte de Policía, Guardia Civil Española, de las autoridades de Melilla, que muchos de ellos, un 30% hace 3 años, estaban entrando con personas que no eran sus mamás. Trata de niños hacia Europa. A estas señoras, ellas, o de manera voluntaria, no digo que este sea un caso particular, esto es una fotografía sacada incluso de internet, no que me la mandasen. No estoy hablando de ese caso particular, pero estoy hablando de señoras que de manera las fuerzan a ellas, les obligan a ellas,
o de ellas de manera voluntaria, vienen con un menor que dicen que es su hijo, porque en el momento en que llegan, en los centros donde están temporalmente, mientras se soluciona la parte burocrática, porque la gran mayoría de ellos no son repatriados a sus países de origen, porque no hay acuerdos y porque no se les conoce, en esos centros, por ejemplo, Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, que se llama el CETI en Melilla, se ve una relación un poco fría entre la madre y el hijo, empezaron a sospechar de este tipo de cosas, y cuando se hicieron análisis de ADN, se demostró que hasta un 30% de los casos no eran realmente las mamás de los niños. Entonces, esto hay que estudiar caso a caso, porque no significa que esta señora, en un caso particular, muchas veces han estado forzadas, pero estas personas tienen un trato preferencial cuando llegan a esos centros, porque son mujeres que vienen acompañadas de un menor, y tienen un trato preferencial en el centro, lógicamente, y también para pasar a la península, lógicamente. Me parece eso muy bien. Empezamos a hacer análisis de ADN, se firmó por parte de la Universidad de Granada para hacer el análisis totalmente gratuito, las pruebas de ADN a menores del CETI. CETI les decía que es Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en Melilla, que es una ciudad española al norte de África, o sea, al otro lado del estrecho. Y este se hizo, creo que ahí pone 2013, no veo bien, pero hace 2 semanas la rectora nuestra, profesora Pilar Aranda, renovó ese convenio porque seguimos haciendo los análisis. Un dato: cuando empezamos a hacer los análisis sistemáticamente, nos lo mandaba la Fiscalía a través del gobierno de Melilla, de este tipo de casos, había hasta un 30% de casos en los que salían no relación madre-hijo. O sea, señoras que decían, este es mi hijo, lo he parido yo, tal y cual. Hazles ADN y dicen, mire usted, la genética aquí no... Hay cosas básicas que este no es su hijo. Después de empezar a hacer esto sistemáticamente, en este momento tenemos escasamente un 5% de casos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa esto en la práctica que las redes de criminales que tratan con niños han dejado de introducirlos a través de Melilla porque saben que en Melilla, de manera sistemática, se les va a hacer un control. ¿Han parado el negocio? Lo dudo. Estarán revertiendo, lo estarán cambiando, lo estarán haciendo por otro lado, con seguridad absoluta. Pero ya la tecnología ha probado y la ciencia ha probado que se puede participar. Nosotros trabajamos con muchas empresas, normalmente son grandes empresas dentro de un orden, que nos ayudan y nos colaboran dando fondos, y dando fondos a las universidades y a los estados con los que nosotros trabajamos, y esa es la oportunidad grande que yo les decía que merece la pena explorar, porque en todo caso cualquier esfuerzo tiene su recompensa, y si se hace para un tema tan serio como es este, pues es bonito hacerlo. Es bonito hacerlo porque hay resultados, porque se demuestra, y porque genera una riqueza y un movimiento, digamos, económico, donde las universidades tienen un papel importante que decir, y da nuevas ideas. Porque esto es una parte de desarrollo, digamos, puramente la parte genética que nosotros hacemos, pero por ejemplo, nosotros necesitamos desarrollar un software adecuado para identificar a las personas a través de una tablet de estas, ¿no? O un teléfono celular donde uno puede ir poniendo los datos. Todo eso es importante hacerlo. Nosotros ahora mismo esta no es nuestra prioridad en la Universidad de Granada, porque estamos centrados con los análisis de ADN para ayudar a los países, que cada base de datos es independiente y de cada país. Pero se puede hacer todo esto y hay muchas ideas con las que compartir, que era lo que yo, en todo caso, esta mañana electoral quería compartir con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Esteban, muchas gracias, José Antonio. La verdad es que a mí me resulta muy fácil vincular, conectar lo que hemos estado hablando estos días, sobre todo ayer, por ejemplo, con el tema del emprendimiento, con lo que se ha hablado esta mañana. Me resulta muy fácil ver la posibilidad que hay de encontrar innovación en productos, en servicios, en procesos, y me resulta muy difícil encontrar una causa más noble para ese emprendimiento, como la que aquí se ha comentado. A mí me parece que el reto económico en el mundo, ya hemos pasado el 1.0, el 2.0, yo diría el 3.0, está claro que hay que conocer el lado de la demanda de productos y servicios, está claro que hay que conocer el lado de la oferta, pero hay un tercer punto, que es qué instituciones son necesarias para que esas relaciones se desarrollen con una ética, tanto en el comportamiento de unos como de otros. Y en cuarto lugar, esas relaciones de intercambio de cualquier tipo deben de desarrollarse con una ética y también teniendo en cuenta qué consecuencias tiene en la sociedad, en el medio ambiente, etc.